Sí, ahora sí. Me van a disculpar entonces. Voy a volverme un poquito para decirles que vamos a tener la presentación de marionetas y robots a bailarines, intérpretes, juego, ficción o sorpresa en la enseñanza de las artes, por el profesor Jimmy Ortiz. Ahora, también que con el fin de mantener el orden y ajustarnos al tiempo establecido, les vamos a solicitar, por favor, silenciar su micrófono y apagar sus cámaras. Si tiene alguna consulta, la puede realizar en el chat habilitado en esta plataforma. Y también, al final de la actividad tendremos un espacio precisamente para compartir esas preguntas, para tomar todos los comentarios y un espacio para interactuar. Además, solicitamos ser respetuosos de la opinión de todos, porque todos los aportes son importantes. Bueno, para profundizar en este tema se encuentra con nosotros el profesor Jimmy Ortiz. El profesor Jimmy Ortiz es magíster, es bailarín, es coreógrafo, bachiller en psicología, egresado de la maestría en artes de la Universidad de Costa Rica, terminó estudios de actuación y promoción teatral en el Taller Nacional de Danza y se profesionalizó en danza en Alemania y en Venezuela. En 1998 fundó la compañía de danza Los del Medio, grupo con el que realizó más de 30 producciones, las cuales fueron representadas en algunos festivales de arte muy importantes en Europa, Estados Unidos, América del Sur y Centroamérica. En el año 2003, en la dirección del Taller Nacional de Danza, implementó el Conservatorio El Barco, que es el primer centro de formación profesional interdisciplinario en danza a nivel centroamericano. Ha sido galardonado con algunos premios como Mejor Coreografía, Mejor Grupo, Premio Ancora, Premio Centenario de la Danza del Teatro Nacional, Mejores Bailarines. Además fue finalista en los encuentros coreográficos de Cognolet, Francia, y en la inauguración del Teatro Mercat de Flors en España, y me disculpa el profesor si no lo mencioné de la manera correcta. Actualmente es profesor en nuestra sede y es director de la etapa básica de danza. Entonces, es un honor para mí y para todos nosotros presentar el tema de el profesor Jimmy Ortiz. Y ahora debo compartir pantalla para que él pueda hacerlo. Bueno, buenos días, muy contento, muy honrado. Quiero agradecer a la Asociación de Estudiantes de la carrera de Gestión Cultural que tenemos ya en Costa Rica y en Centroamérica, nuestra propia carrera de Gestión Cultural de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, y agradecer a la coordinación de la carrera por esta oportunidad que me brindan de compartir con ustedes este pedacito de mañana. No vamos a tratar de que no sea muy pesado, yo voy a tratar de hacer una exposición desde el afecto y desde una conversación para ver un poco esta producción académica que pronto va a salir como parte del sello de la editorial de la sede del Pacífico, de mi libro que se llama De marionetas y robots a bailarines intérpretes, que es una sistematización, un análisis teórico metodológico de la enseñanza de la danza en nuestros días. Es un trabajo de investigación que me llevó un tiempito y que es muy importante porque es básicamente único en su género en el país y tal vez podríamos decir a nivel latinoamericano. Me gustaría hacer un recorrido por el libro, enmarcarlo dentro de los contextos en el que fue escrito y irselos mostrando, ya que tengo el diseño digital y todo el diseño del libro, que se lo debo agradecer también a Luis Adrián Badilla, que es un gran diseñador. Entonces voy a compartirles primero la pantalla. Ok, aquí tenemos, y voy a cerrarme mi camarita para que no esté aquí. ¿Qué pasa con este libro? Este libro surge de una necesidad mía
como artista de más de 40 años de carrera artística, de encontrar un elemento, una solución o una fórmula para formar los futuros profesionales del arte escénico en el país. Durante mi carrera como artista, tanto nacional como internacional, pude observar que en el país había todo un desarrollo de la danza y de las artes escénicas muy fuerte, pero en términos empíricos, en términos de práctica, de estar en escena, y había muy poca teorización con respecto al quehacer de la enseñanza de las artes. Por lo tanto, encontré en su momento, por ahí del 2014, que había un espacio que había que se necesitaba desarrollar este espacio. A partir de ahí surgieron varias búsquedas mías, una de las cuales culminó en el proceso de creación del Conservatorio El Barco, centro importantísimo a nivel latinoamericano para extender otro tipo de enseñanza. Y evidentemente todo este conglomerado de elementos me llevó a tener que hacer una investigación etnográfica, es decir, sobre mi vida, sobre la historia, sobre los caminos que me habían llevado, tanto como intérprete, actor, bailarín y después como coreógrafo, a la de ser maestro y creador escénico. Entonces me llevó a hacer una investigación etnográfica y que tenía que tener referencia a mi propia historia vital, por lo tanto se volvía autoetnográfica. El libro fue surgiendo en esas coordenadas. Voy a mostrarles el libro. Ajá. Fue surgiendo en esas coordenadas. Y lo voy a ir pasando poquito a poco. Como una necesidad, una inconformidad que existía, una necesidad mía, una inconformidad intelectual con respecto a lo que sucedía en el campo de analizar lo que hacíamos nosotros en Costa Rica y básicamente en Centroamérica, porque siempre he tenido el pensamiento que Centroamérica es nuestro espacio vital, ¿verdad? No solamente el pedacito de país, sino Centroamérica debería ser una sola, o lo es culturalmente, pero debería ser una sola organización viva de intercambios y conversaciones a todo nivel, ¿verdad? Pero a nivel artístico en este caso. Entonces, encontré en el contexto nacional que había un empirismo no teórico y que dependíamos totalmente de los centros ideológicos hegemónicos de poder, en este caso Europa y los Estados Unidos. Eso dependía entonces de una visión de modernidad. Y evidentemente me llevó eso a entender que había una colonialidad estética y que por lo tanto en esa colonialidad, modernidad en la que estábamos inscritos en el sistema mundo, nosotros como artistas, como creadores, estábamos ubicados en una escalera jerárquica, pero en que en esa escalera jerárquica nosotros estábamos en la última parte. Aquí podemos ver el prólogo del libro que lo hizo mi querido amigo, el doctor Benal Herrera, donde hace un análisis del libro. Aquí les voy mostrando. Esta sería la tabla de contenidos. Lo desarrollé en 4 capítulos, ¿verdad? Un preámbulo donde hago un recorrido sobre esta formación artística en Costa Rica, cómo la danza pasó desde un movimiento puro, ¿verdad?, a unos sentidos, a ubicarse dentro de un contexto geopolítico en una región determinada, Costa Rica, en Centroamérica, en medio entre el Mar Caribe y el Mar Pacífico. No es gratuito, no es aleatorio. Nacer, la geografía, el lugar donde nacimos es sumamente importante porque nos va a determinar muchísimas cosas, no solamente a nivel social y a nivel político, sino también morfológico. Entonces, ubicar todo esto. Luego, una parte donde hacer un poco de historia, donde he vivido el periodo de la danza en 4 estadios, básicamente iniciales. Lo iniciamos en el siglo XX, como ustedes pueden observar. Ya la danza en Costa Rica en 1900 aparecía.
un segundo periodo de 1945 a 1969 y un tercer periodo de 1970 a 1981, un cuarto periodo de 1981 al 2004 y un quinto periodo que sería del 2013 a la actualidad. ¿Cuál es la pregunta que responde este libro, verdad? ¿Tenemos o no los artistas latinoamericanos la posibilidad de tener nuestra propia voz y palabra estética en la actualidad? Esa fue la pregunta inicial. ¿Y cómo llegar a tener una propia voz estética? ¿Cómo desarrollar nuestros propios mecanismos de creación? ¿Y cómo desarrollar lenguajes que puedan sentirse que son nuestros? A partir de esta pregunta, evidentemente, me empecé a entender que lo que tenía que hacer en ese momento para poder hacer la investigación era desaprender. Justamente todo lo que había aprendido desde los años 80 que empecé a estudiar hasta el 2000 debía desechar y desaprender. No como para no valorar ese conocimiento, sino para desaprender, desapegarme de concepciones que me habían insertado y que habían realizado inscripciones en mi inconsciente con respecto a lo que yo podía o no podía hacer. Y vamos a ver que eso es muy importante para la hora de conceptualizar la metodología y las herramientas pedagógicas. Entonces, evidentemente, este análisis teórico-metodológico me iba a llevar a una propuesta que tenía que romper con los esquemas tradicionales de una enseñanza colonizada, ¿verdad? Directamente jerarquizada, que venía de los centros de poder y que definían lo que era arte y lo que no era arte, lo que era danza y lo que no era danza, y cómo debería o cómo no se debería enseñar danza. Entonces encontré en la propuesta para el libro que debería existir una horizontalidad en la enseñanza, que debía haber un elemento de escucha, que siempre debería estar en escucha, que la enseñanza no es una posición autoritaria, sino que es un acompañamiento, sobre todo en las artes, y que evidentemente esto me llevaba a un desprendimiento estético. Este desprendimiento estético significaba que yo estaba, de alguna manera, el movimiento de la danza costarricense estaba adscrito a ciertos centros de poder. Entonces era desprenderse de eso para lograr un resurgir, un nuevo sujeto que surge, un nuevo sujeto de epistemología, un nuevo sujeto de conocimiento que surge y que empieza a elaborar con todos estos nuevos elementos ubicados en una geopolítica, ¿verdad? Ubicados en Costa Rica, y qué es lo que estábamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer. A partir de esto me doy cuenta que teníamos prácticas subalternas totalmente dominadas, obedientes, sin rebeldía, prácticas subalternas de enseñanza-aprendizaje que obedecían de los centros. Ya Paulo Freire lo había hablado, ya la teología de la liberación desde los años 70 nos habían planteado caminos de desprendimiento, ¿verdad?, hacia un pensamiento crítico latinoamericano. Pero todo este proceso de investigación me llevó a entender que esa danza era escurridiza. Y además a entender que no se podía adherir uno a un pensamiento de desprendimiento o desobediencia decolonial sin tener consecuencias. Es decir, colocarse desde este lado del pensamiento y decir, ahora voy a pensar por mí mismo desde mi lugar de nacimiento, con mis propias historias escritas en mi cuerpo, trae consecuencias. Y evidentemente las consecuencias fue que, bueno, el libro me costó mucho sacarlo porque había mucha resistencia académica con respecto a que yo planteara una posición diferente y que de alguna manera diera la espalda al conocimiento hegemónico ya planteado como el verdadero, como una verdad universal, ¿verdad? Esos universales. Entonces, como parte de este proceso,
encuentro que las herramientas pedagógicas de la enseñanza y aprendizaje deberían de estar enmarcadas dentro del autodescubrimiento y que además debía existir un factor por la contemporaneidad, un factor del inconsciente, y ahí tendría que ver los estudios míos en psicología. Y entonces a través del deseo y el fantasma, poder establecer que en el aula o en la sesión de enseñanza se establecía un juego de deseos inalcanzables y de fantasmas que hacían representaciones casi teatrales en el momento de la enseñanza-aprendizaje. Porque esto era concebir la enseñanza como un proceso creativo, ¿verdad? Un proceso creativo que no es solamente una transmisión de datos. Al sentir esto, entonces hago un análisis de todo mi carrera como profesor y los bailarines que había formado, que me siento muy orgulloso, que son grandes bailarines en este momento. Ahorita aquí están conectados varios, y tengo también a la compañía de danza de la Universidad Nacional, excelentes bailarines que estoy trabajando con ellos también. Estamos conversando artísticamente. Planteo 3 herramientas: la herramienta del juego, la herramienta de la ficción y la herramienta de la sorpresa. Estas 3 herramientas nos permiten, a través de la la posición horizontal, la escucha, el acompañamiento, viendo el fenómeno de la enseñanza como un mundo psicológico de acciones que se intervienen en el inconsciente a través del deseo y el fantasma. Utilizando el juego, la ficción y la sorpresa, podíamos develar al artista del principiante. Entonces, el juego es una manera de desechar, de anular, ya soltar lo conocido como un ritual más que no nos interpela sobre nuestros conocimientos, sobre nuestro asombro, sobre nuestras seguridades confortables y aburridas, y el juego los tira a nuevas posibilidades de creación. Siempre está en riesgo el juego. Entonces, una clase, ya sea de arte o teórica, yo diría también, siempre tiene que estar en juego, siempre tiene que estar en riesgo, siempre tiene que estar rompiendo esas seguridades confortables y aburridas de una enseñanza bancaria, como diría Pablo Freire, de una enseñanza acumulativa que tiene más que ver con el sistema capitalista que con procesos de entendimiento. Una ficción que siempre estar en ficción, siempre estar fuera de este mundo, creando otros mundos en el proceso de la clase. Y la sorpresa como un elemento de estarnos constantemente cambiando los esquemas para estar respondiendo a través del inconsciente hacia nuevos impulsos y nuevos estímulos y provocando nuevas respuestas. Entonces, juego, la ficción y la sorpresa como 3 elementos descolonizantes en un ejercicio descolonizador de la enseñanza que tiene 2 fines, podría tener 2 fines. O uno sería narcotizante, que nos mantiene metidos en un mismo sistema sin que tener crítica ni cambio, o uno liberador, que era el que me interesaba más. Entonces, se resume todo en 3 grandes preguntas, ¿verdad? ¿Quién enseña? Tengo que saber quién es el profesor, quién soy yo, cuáles son mis coordenadas, cómo me manejo en esas coordenadas, cuáles son mis propias coordenadas, qué enseño, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy enseñando? ¿Cuál es mi materia viva, mi organicidad de la enseñanza, de la epistemología? Y desde dónde enseño. Fundamental el locus de enunciación. ¿Dónde enseño? ¿Desde dónde estoy enseñando? No es lo mismo Jimmy Ortiz en París, o Jimmy Ortiz en Nueva York, o Jimmy Ortiz en San José. No es lo mismo. Hay consecuencias, hay inscripciones, hay fantasmas, hay imposiciones, hay exclusiones.
Hay un mundo jerarquizado que me dice lo que debo y lo que no debo y hasta dónde puedo o no puedo llegar. Y todas esas barreras se rompen a través de una visión de sujeto que ya no tiene interiorizada esa ley, que ya no tiene las imposiciones de una hegemonía de poder jerarquizada, eurocentrada del Atlántico Norte, de los países ricos que nos mandaron en una dependencia sistemática creada por ellos mismos hacia los últimos lugares de la estética y también mandó nuestro arte hacia esos lugares de una manera exponiéndonos de que nuestro arte es un arte menor, un arte más cercano a lo folclórico, más cercano a lo primitivo, y que el arte principal ese es el que hacen las grandes, el que se hace en las grandes capitales. Entonces, es decir, era cuestionar a través de estas preguntas de quién enseña, qué se enseña y de dónde se enseña. La pregunta es cómo se coloca, cómo me coloco yo en relación a la ley, a lo impuesto, ¿verdad? ¿Cómo me coloco yo en relación a ese sujeto que ha interiorizado la ley, ha interiorizado las instancias de censura y represión y que lo llevan a desconocer su propio deseo, su propia creación, para mantenerse en lo que podríamos llamar en psicoanálisis una creación neurótica? Esas son, digamos, las preguntas fundamentales para poder encontrar en estas herramientas pedagógicas la razón de ser. Tenemos que entender que somos sujetos de pasajes, ¿verdad? Que los seres humanos pasamos, somos de tránsito. Y entonces, en ese tránsito, en la educación tradicional de los países llamados, entre comillas, del tercer mundo, no nos enseñan a revisar, a seleccionar, a desechar concepciones de mundo. Simplemente nos enseñan a recibirlas y aceptarlas como universales, como si fueran únicas verdades. Entonces, estas prácticas y producciones las asumimos como si fueran las únicas y la determinación de la imposibilidad de realizar arte o de llegar a los grandes escenarios o de hacer grandes obras revolucionarias se nos quitan desde nuestra primera infancia, se instalan en el juego del inconsciente y nos impiden realizar un nuevo equipaje para cada pasaje. Entonces es un hiato el darse cuenta de esta condición de colonial, de este pensamiento crítico, de pensar en contra de eso, forma un hiato que es una fractura que no puede obviar que somos diferentes, que vivimos en un sistema mundo, pero que somos diferentes y que esa diferencia es la historia que nos habita, ¿verdad? Desde siglos atrás. Un saber que está hecho de agujeros, de montones de espacios vacíos que han sido negados para nosotros. Y nos toca a nosotros como sujetos de borde, como sujetos de pensamiento límite, como sujetos de pensamiento de frontera a lo que nos ha mandado el sistema mundo, ¿verdad? No es porque lo hayamos elegido. A llenar esos huecos, esos vacíos, esos espacios, esas fracturas con pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico nos hace ver que tenemos una diferencia que se articula en torno a la colonialidad del poder, a una dependencia vinculada inclusive a la universidad. Porque académicamente, ahorita yo estoy escribiendo también un artículo que es institucionalidad y arte. Y las respuestas de los pares externos, los pares ciegos que le hacen unas anotaciones sobre el escrito, son totalmente subordinadas a los centros epistemológicos de las grandes capitales. Tengo que hacer referencia a un autor norteamericano, tengo que tener en mi artículo autores franceses, si no, mi artículo no tiene ningún poder. Es decir, una dependencia vinculada a una falsa universalidad impuesta, histórica, de una historia local, que es la europea o la norteamericana, y que se impone como global, se nos impone como nuestra historia, cuando nosotros debemos de cargar nuestra propia historia, deberarla de eso y ampliarla y colocarlos en el tiempo
No en el tiempo que nos coloca la modernidad, porque la modernidad se ubicó arrogantemente, los países del primer mundo se arrogaron como los países modernos y nosotros estamos en la última fila siempre como los países que no son modernos, los que están más atrasados. Ese pensamiento, ese juego del inconsciente produce deseos, produce fantasmas también en el juego del inconsciente. Estar siempre, sentirse siempre que estamos en los últimos de la fila, que estamos en el tiempo atrasados, eso es una falsedad. A raíz de eso, pues en otro trabajo que estoy haciendo, hablo sobre esos temas cuando me tocó defender que soy un artista contemporáneo. A pesar de que estoy en Costa Rica, soy un artista contemporáneo. No estoy atrasado con respecto a Europa. Es decir, el tiempo es otro elemento fundamental, ¿verdad? Porque organiza culturas y nos hace entender el tiempo lineal moderno del progreso, ¿verdad? Como si las cosas fueran cada vez avanzando y nos hace olvidar la visión de tiempo, por ejemplo, que tenían los seres originarios de América cuando veían que el pasado estaba al frente y que el futuro estaba en la espalda, porque lo que veíamos realmente es el pasado y lo que no sabemos es el futuro. Es decir, un presente continuo donde el ser siendo es la clave importante para desarrollar un conocimiento, un aprendizaje, ser siendo en la clase, desprendiéndose, despegándose, comprendiendo que enseñar es crear y que el profesor o el instructor o el que acompaña es también aquel afectado por un modo particular de deseo, que tiene una posición subjetiva. Y entonces, como instructores, como acompañantes de los procesos de los futuros artistas, también tenemos que saber que a nosotros nos atraviesa el deseo y que también nosotros tenemos nuestros propios fantasmas. Es una complejidad, una compleja red de elementos abiertos, de procesos en los que hay que jugar. Bueno, acá les comparto un poquito más sobre el libro. El capítulo 2 hablo del cuerpo, sincretismo del cuerpo, el cuerpo etiquetado, la corporeidad, que es una palabra mucho más generosa en vez de cuerpo, el cuerpo del danzante, el cuerpo en el imaginario social. En el capítulo 3 hablo de un contexto porque estamos hablando de una tradición de Occidente del siglo XVI, ¿verdad? La danza escénica del siglo XVI, aunque la danza como danza acompaña al hombre desde los principios de la humanidad. Hasta llegar a la danza moderna, unos aportes de dos teóricos fundamentales. Y en el capítulo 4 lo dedico al entrenamiento artístico de la danza, ¿verdad? Lo que serían estos elementos que les he mencionado ahorita, que tienen que ver con esta posición del deseo y del fantasma a través de las herramientas del juego, la ficción y la sorpresa. Aquí está una aproximación, la aproximación metodológica. Y los elementos propios para la enseñanza. Es decir, son muchos elementos que intervinieron en este juego de realizar, de este ejercicio académico, de poder realizar este libro y que tienen que ver con esa necesidad inicial, ¿verdad? Cuando ustedes piensen que escribir ahora académicamente es como un deporte, ¿verdad? Los profesores los exigen escribir, hay que escribir sin ningún deseo, nada más utilizando el método científico, ¿verdad? Un planteamiento, una pregunta.
unos datos, una metodología clara, un análisis de resultados y conclusiones y pum, y va, ¿verdad? Pero cuando un trabajo surge de una necesidad, de una urgencia, para un medio artístico como el costarricense, tan grande, tan rico, tan lleno de artistas tan valiosos, con tanto talento, una responsabilidad de Costa Rica a nivel centroamericano de generar a nivel centroamericano otro tipo de estéticas, una responsabilidad en generar nuestra propia estética de colonial, de no seguir copiando, de no es que significa que voy a rechazar los conocimientos que he adquirido, no, sino que también los míos son parte. Y de ser visible, porque el problema inicial también fue sentirse invisible en el mundo. Básicamente eso sería como el resumen del proceso de escribir este libro. No sé si quieren podemos abrir para conversar. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchísimas gracias por su explicación, por su charla. Muy interesante. Y sí, sería genial entonces que en este momento, a partir de todo lo que hemos escuchado ahorita, el que tenga alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario que hacer, entonces nos sentamos libres de hacerlo. Bueno, en el chat están poniendo algunas preguntas. Entonces, podemos hacer estas mientras alguien decide levantar la manita y hacerlo personalmente. Nicole dice que Claro. ¿cuándo se presenta el libro? O sea, ¿está proyectado para cuándo? Bueno, el libro está en proceso ya de imprenta, pero con la pandemia todos los tiempos van cambiando, ¿verdad? Nosotros esperamos que para este segundo semestre, esperamos que para septiembre ya podamos hacer la presentación del libro, diseñado por Luis Adrián y la editorial de la Sede del Pacífico. Ah, ok, también pregunta entonces dónde se va a hacer la presentación del libro y además, y lo más importante, ¿cómo se puede obtener el libro? Bueno, yo pienso que hemos tenido conversaciones tentativas. La presentación me imagino que lo haremos ahí en la sede del Pacífico, ¿verdad? Como corresponde. Pero la idea es también, no sé en esos términos cómo se va a distribuir, pero sí estamos claros que queremos enviar libros a los centros de formación artística, a los centros universitarios, para que se divulgue. Porque además es un libro bastante único, digamos, en su estilo, por el planteamiento que tiene. Vamos a ver qué pasa, hacer un fiestón o algo así. Sí, sí. Bueno, si alguien más tiene preguntas, pues siéntase libre de hacerlo en este momento, cualquiera. Un comentario, lo que deseen. Estamos. Tiene otra pregunta. Aprovechemos al profesor. Aprovechemos. Ahí Nicole tiene otra pregunta, pareciera. Ajá, Nicole. Bueno, Nicole dice que siente usted que sea este libro como una puerta para que más personas se interesen en escribir sobre este tema. Ah, qué importante eso. Es definitivamente solamente un esbozo para que muchos investigadores y artistas y gestores puedan investigar sobre este tema. Claro, queda totalmente. Cuando ustedes lo lean, van a ver que queda abierto totalmente un abanico de posibilidades sobre nuevas direcciones de investigación a las que el libro motiva y cursa. Sí, sí, ojalá. Esa es la idea. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta. Juani pregunta, Juani Calderón, profesor, ¿cuáles fueron las razones principales para dividir la danza por etapas cronológicas? Las razones principales fueron porque durante los primeros años de 1900, por ejemplo, a 1945, ¿verdad? Hubo un movimiento que inició, pero luego por características propias de la ciudad y de la lejanía de San José con los centros mundiales,
mucha gente. Ahí está ya el espionaje. Muchos personajes dejaron de estar, entonces al inicio los periodos se marcaron por los personajes, por los artistas que fueron marcando, digamos, fueron llevando la cabeza de esas labores. Después ellos llegaron otros, y a partir de ahí se hace como una división por periodos y además por estilos también, porque cuando hablamos de 1900 a 1945, estamos hablando que era danza moderna tipo lo que hacía Isadora Duncan, ¿verdad? Cuando hablamos de 1945 a 1969, es como un coqueteo entre el ballet, en principios del ballet y la danza. Cuando hablamos de los 70 a los 80 es danza moderna, y después ya estamos hablando de danza contemporánea a partir de los primeros grupos independientes que surgieron justamente a finales de los 80, como los de Medium o de Tikis. Y después, posteriormente, a raíz de la creación del Conservatorio del Barco en el 2002, 2001, es el cambio de visión totalmente, digamos, de la práctica de la danza. Aparece todo un movimiento que mete otras características más transmodernos, podríamos decir. Entonces sí es como ir dividiendo los enfoques de cada. Sí, los enfoques tanto de pensamientos estéticos como de personajes principales que fueron siendo protagonistas en esos periodos. Pero es como, solo como por un fin digamos, de hacer una exposición mucho más accesible. Profesor, tenemos otra pregunta de Juani también. Dice que por qué mencionó usted que no es lo mismo usted como persona en San José, como persona en Nueva York, etcétera, que se perdió un poco en la explicación sobre ese asunto. Claro, eso es fundamental porque en la concepción de mundo moderno colonial, ¿verdad? A la cual yo me estoy adscrito a esa visión de colonial de mundo. El mundo se dividió en zonas, ¿verdad? El mundo no es un mundo unitario, ¿verdad? De hecho, en los años 70 y todo, con la teoría de la dependencia, a nosotros nos clasificaron como tercer mundo o subdesarrollados, palabras que detesto porque todas están escritas en términos, en visiones desde el capitalismo, ¿verdad? Entonces, claro, la producción intelectual o académica o la producción epistemológica que hagamos desde Costa Rica no tiene la misma validez, aunque sea de alto nivel, aunque sea increíblemente buena, aunque después sea buena, no es la misma que si yo fuera un francés, que si Juani fuera francesa. Porque ya usted está ahí, desde ese momento ya usted tiene una categoría de primer mundo, su palabra es universal, lo que usted dice vale para todos. Lo que nosotros decimos vale para nuestro local, porque es local, son historias locales. Entonces, para poder validar yo mi conocimiento o la producción de conocimiento mía, tengo que escribir en francés, en inglés o en alemán, en los idiomas imperiales, para que entonces circule en los medios imperiales y entonces pueda ser, bueno, mira, sí, mira lo que está planteando esta persona. Entonces, sí hay una exclusión, sí hay una separación, sí hay zonas de ser y no ser en el mundo, ¿verdad? Eso es claro. Y eso es lo que hay que luchar, justamente esa división. Bueno, Juani le agradece, dice que le deja muy claro sus etapas de desarrollo y que es correcto la división desde la visión del capitalismo. También dice, profesor, cómo hace falta escucharle desde su pensamiento crítico. Yo comparto la opinión de Juani, la verdad. Sí, me encanta. Muchísimas gracias. Es como la idea, ¿verdad? Cuando estamos ahí con mis queridos alumnos, tratar de hacer estos análisis, de ubicarse de otro lugar, de desprenderse. Para mí es muy importante que seamos desobedientes. Somos demasiado obedientes. Hay que ser desobedientes. Porque esa condición de obediencia, de siempre cumpliendo de esa ley, lo que yo les dije ahora, esa ley introyectada que asume ya de por sí, ¿verdad?
la censura y la represión, la autorrepresión, nos autorreprimimos, nos autocensuramos. Eso es parte de todo un proceso de formación educativo desde la escuela que nos enseñan, ¿verdad? Y Sí, eso muy tiene que cierto. ver con la pedagogía contemporánea. La pedagogía contemporánea tiende a quitar esas barreras, a luchar contra todos esos espacios. Sí, es verdad, profesor. Muy correcto. Nicole también nos pregunta, tiene otra pregunta, de usted como profesor de danza en la carrera, ¿cómo cree que este curso pueda motivarnos como gestores para involucrarnos en estos temas? Más que involucrarnos, ¿cómo podemos trabajar en esa línea como gestores culturales? Definitivamente esta línea de pensamiento crítico y de coloniales se aplica a todo nuestro quehacer. Es una práctica de vida, no es una teoría, es una crítica que es práctica de vida, nos atraviesa en el actuar. Por eso en una de las partes cuando yo hablo de que ser siendo, significa que no es un deber ser, tengo que ser un gestor, no, soy un gestor siendo. ¿Y cómo soy un gestor siendo? Pues desprendiéndome de todos aquellos conocimientos que han sido pegados como pegatinas en mi cuerpo y que no responden a mi contexto, que no responden a mi historia, que no responden a la historia de la comunidad en la que vivo y que además persiguen otros objetivos que no son los que la comunidad en la que yo estoy trabajando son importantes. Eso es importante para un gestor. Eso es determinante para un gestor. Es decir, no podemos lograr que toda la carrera sea de colonial. Para mí sería maravilloso. De hecho, la universidad toda debería ser de colonial. Porque, bueno, porque hay que pensar en que hay un pluriverso, una diversidad de verdades. El problema con este asunto es que nuestra verdad no nos la aceptan. Tenemos que aprendernos otras verdades, pero la nuestra no cabe ahí. Esa exclusión es por la que hay que luchar. Sí, profesor, muy interesante. Muchas gracias. Creo que está más que claro su explicación. También Elena Manzanares Juárez tiene un comentario, dice que muy interesante aplicar su disciplina desde el psicoanálisis en el inconsciente colectivo. Tuve la experiencia en integrar las sombras de autores a nivel literario en una antología poética. Este mismo arquetipo se puede ver en los cuentos, el teatro, las danzas, etc. ¿Tiene algo que Sí, aportar a ese comentario? sí, para mí el elemento del fantasma, digamos, de la representación, de la identificación imaginaria, este, de los yo, digamos, de la construcción del yo, es muy importante. Vamos a ver, en la visión psicoanalítica, que es interesante y que puede ser perfectamente decolonial, eh, se habla de tres registros a nivel del inconsciente. El registro del imaginario, el registro de lo simbólico y el registro de lo real. Todo tiene que ver con el lenguaje, somos seres de lenguaje, ¿verdad? Eso es la construcción inconsciente del significante, o sea, lo que nos hace yo, ¿verdad? Los elementos que se registran en esas tres instancias, en el imaginario, en el registro simbólico y en el registro de lo real, esas identificaciones que yo establezco desde la infancia son las que van a ser lo que soy yo, digamos. Todas las que yo no pueda simbolizar a través del lenguaje son fantasmas y si se manifiestan a través del síntoma, ¿verdad? La enfermedad o el síntoma, la palabra, el error, la palabra mal dicha, el comportamiento extraño. Ese mundo es un mundo que no es un mundo que vive solo en el interior de la psiquis del sujeto, sino es un mundo que interacciona con el afuera, con la madre, con la familia, con la escuela, con la comunidad. Entonces, ese juego de identificaciones y de desidentificaciones es la que nos hace construirnos. Por eso, ser siendo es despojarse de identificaciones que no nos funcionan, haberse identificado con cosas que no nos funcionan. Es como cuando de pronto otro en nuestra vida de adultos decimos, no, mira, ya yo no voy a estar siguiendo con el asunto de la moda.
Eso es una superficialidad. Estamos abandonando identificaciones impuestas porque desde que somos chiquitillos vemos la tele y nos hablan que la moda, que aquí, que allá, que París, que Londres, que esto, que lo otro, ¿verdad? Que el consumo, que aquí, que allá. Y establecemos actos conscientes para deshacernos de estas identificaciones. Son identificaciones del yo. Entonces, es muy interesante que en el proceso de enseñanza de la clase, también entender que esos fantasmas como esos momentos que nos asedian ahí constantemente, entran también a la clase, son parte de la clase. Y en una clase de artes, o un artista o un gestor cultural debe entender que esos fenómenos también son parte de. Sí, muy bien, profesor, muchas gracias. Juani también pregunta que si cree posible una escuela epistemológica con conceptualidad propia de la danza costarricense. Claro que sí, claro que sí. De hecho, el Conservatorio El Barco fue una experiencia que duró 13 años y que iba en esa línea. Y creo que también ahorita la Universidad Nacional está buscando un camino por ahí. Lleva más tiempo porque son instituciones que están inscritas dentro de una serie de mecanismos mucho más complejos, ¿verdad? Pero que va en esa línea, buscando una epistemología propia, buscando una estética, por ejemplo, de colonial. Para mí es importante hablar de una estética de colonial que no reproduce los mismos patrones impuestos, que no reproduce los universales de belleza. Es decir, y eso no significa que hay personas que creen que cuando uno habla de esto, uno está hablando como que, ay, sí, entonces nos gusta todo, aunque sea feito, ¿no? Ese concepto como que sea feito, no. Es que a partir de una posición frente a la realidad, logramos que los artistas se posicionen y puedan decir cada vez más claras sus verdades y puedan desarrollar más claras sus estéticas. Igual, a partir de una visión más clara de la realidad, y más enraizada en nuestra propia historia, un gestor cultural puede hacer más impacto o menor impacto en su quehacer como gestor. Es fundamental. Perfecto, entonces es parte de nuestro trabajo inclusive. Mario Blanco pregunta, ¿es posible pensar la danza, el movimiento danzado como un modelo pedagógico? Absolutamente. Esa es la carencia que tenemos en la educación. La educación está centrada solo en la palabra y la palabra es engañosa. La palabra la palabra, así como la entendemos nosotros como una pluralidad de significantes para dar unos significados, es una palabra que engaña. Y en cambio, el lenguaje de la danza o el lenguaje de las artes, si la aplicamos, ojalá desde la enseñanza de las matemáticas, de la enseñanza de la ciencia, desde todo tipo de enseñanza, el cuerpo, ese cuerpo, trabajando con la mente en una unidad orgánica, eso para el arte y la creación de conocimientos es un factor detonante total. Muchas Sería gracias. maravilloso, ¿verdad? Que Ujú. algún día la escuela y dijéramos, ya no esperemos a que los Estados Unidos decidan poner danza en las escuelas para que aquí entonces pongamos danza en las escuelas, porque así es la historia de nosotros, siempre subalterno, siempre esperando que otros decidan para nosotros hacer, ¿verdad? Cuando tenemos las respuestas. Bueno, profesor, Esteban Hernández nos dice que escuchando a su persona, le surge una duda, es un poquito largo, dice, vamos a leer. Si bien es cierto, es importante no dejarnos influenciar 100% por los cánones artísticos y de enseñanza norteamericanos y eurocentristas, sino más bien acercarnos a nuestra realidad. Dice, ¿cómo podemos asegurarnos una buena formación para los artistas del país y para los demás profesionales de otras áreas que están empezando a ser sensibilizados en temas humanísticos, culturales y artísticos? Esto lo pregunto sabiendo que hay instituciones que no regulan bien a sus docentes e incluso contratan a personas que no son docentes, ni mucho menos personas con una buena formación en el área. Esto, claro está, sin menospreciar los distintos tipos de formaciones que existen en este país, pero a veces se ponen a X o Y personas solo para, porque es allegada o a quien contrata, pero su conocimiento es muy básico, nulo,
Algunos lo hacen sin paga y por eso son contratados, dejando por fuera a quienes tienen una excelente formación y conocimiento real de lo artístico, precarizando la profesionalización. No sé si es muy extensa. No, eso es una reflexión muy válida, me parece que es súper válida, pero eso Gracias. ya es un problema de sistema, de relaciones humanas y de cómo también, digamos, el sistema mismo flaquea y es corrupto desde sus cimientos, pero eso no tiene nada que ver con crear una epistemología propia. En ese sentido, digamos, los sistemas irán cambiando conforme el pensamiento también vaya cambiando, conforme vayamos siendo mucho más críticos y mucho más auténticos en nuestro pensar enraizado, ¿verdad? Y irá cambiando, digamos, esa cultura del aprovechamiento, que tiene que ver mucho con el capitalismo, ¿verdad? De aprovecharse, de la oportunidad, de, de, de la usura. Eso se refleja también en términos económicos, en términos sociales y en términos de relaciones humanas, ¿verdad? Cuando dejemos de ver al otro como un ser para explotar o como un ser para engañar y pensemos más como pensaban las culturas originarias, como cuando veamos al otro como el otro, porque si está el otro es porque yo soy, tú eres porque yo soy, ¿verdad? Yo soy porque tú eres. Y pensar en el bien común es otra visión, ¿verdad? Es otra, surge ahí, es otra ontología del ser, que otra historia del ser que nos daría otras posibilidades de relación, que son las que el sistema tiene que, sí, que son feas, tiene razón lo que está diciendo Esteban, sí, pasa. Creo que en esa línea, creo que da respuesta a otros interrogantes que puso Esteban, como cómo podemos regular a los formadores artísticos sin entrar en elitismos, pero sin precarizar la formación. También se puede regular que los formadores sean de verdad formadores. Entonces, Sí, no sé si bueno, tiene algo más que agregar. es toda una labor, Esteban, claro que sí, es toda una labor enorme, justamente. Lo primero habría que ser que en las instancias académicas se permitan también utilizar metodologías más contemporáneas y permitan, digamos, como abrir más espacios a pensadores, digamos, que pueden plantear rutas de enseñanza y de pedagogía diferentes. Ahora, todo esto no puede llevar a un lugar seguro, porque justamente la búsqueda de lugares seguros es la que tiene el mundo como está, ¿verdad? Es decir, ahí adherirse a esto trae sus consecuencias, ¿verdad? No es fácil, es decir, eh, entablar una clase eh, teórica, donde empieza teórica y entablarla desde el cuerpo y a través del juego, la ficción y la sorpresa, implica que el profesor tiene que estar muy preparado para poder llevar esa dinámica. Implica que los estudiantes estén en disposición de presencia en la clase, porque si tenemos, es como sucede cuando los países cambian de sistema de gobierno, ¿verdad? Entonces, antes eran capitalistas, pero después se vuelven socialistas o comunistas. Entonces, el gobierno trata de cambiarlo por fuera, pero la gente sigue pensando como capitalistas. Entonces la gente se queja porque hace filas, porque no tiene esto, porque no puedo comprar el último Mercedes, porque entonces el pensamiento sigue siendo el mismo, aunque el cascarón sea comunista, ¿me entienden? Es lo mismo. Si en la educación vamos a una clase y los estudiantes quieren llegar, lo que quieren llegar es por la nota, a ganar el curso, a copiar, a tener más rápido el 10, ¿verdad? Entonces, pero entonces lo que estamos hablando es un cambio global de la visión epistemológica. Cuando hablamos de epistemología, de conocimiento, cómo entender la realidad. Y el cambiar cómo entender la realidad implica todo esto. Sí, es todo un reto. Juani dice que anoche estuvo leyendo sobre el barco y la Universidad Nacional. Imaginé que por ahí estaba encauzada la respuesta. Muchas gracias, profesor. Y Nicole Mata dice, siempre lo he creído, si existe música y plásticas, debería existir la danza.
Y hay una pregunta de parte de la compañía de danza, Cámara, danza una, sí. de la cámara, sí. ¿Cómo asumimos desde la danza una historia como la nuestra, costarricense, tan teñida de Europa? Pregunta. ¿La transformamos, la olvidamos, la reconstruimos? No hay que olvidarla, ¿verdad? Porque la idea no es hacer lo mismo que nos han hecho, hacernos olvidar nuestra historia. No hay que olvidar toda esa tradición en la que venimos, sino es empezar a recuperar, digamos, nuestra propia palabra, es decir, a creer lo que nosotros decimos. ¿Y a qué me refiero con esto? Durante mucho tiempo, en el país, y esto lo van a entender los bailarines, si no hacías una de las técnicas tradicionales que se hacían en las escuelas, Graham, Cunningham, técnica alemana, ballet, no podías ser bailarín, ¿verdad? Y entonces ahora resulta que hay muchas disciplinas nuevas que intervienen, que son creadas en la calle, que vienen de diferentes espacios, pueden venir con influencias del norte, del sur, pero que también nos hacen eco en nosotros, en nuestros cuerpos. Y poner atención a eso es crear identidad, creernos en nuestras posibilidades, creer en nuestras propias estéticas y que las instituciones, ¿verdad? Porque también no es una cosa como, ¿verdad? Sacrificado a los artistas ahí haciendo eso y las instituciones trayendo y poniendo el cascanueces todos los años en el Teatro Nacional, ¿verdad? Eso es el clásico ejemplo de este país, es decir, vamos a motivar las artes escénicas, aquí hacemos esto, y las artes y que la danza aquí, que la danza allá, y en el Teatro Nacional todos los años de cascanueces. Es decir, es la contradicción más grande, y no tengo nada contra el cascanueces, ¿verdad? Pero no es una tradición. ¿Cuál era la tradición que existía? En Costa Rica tenemos elementos súper cercanos. Hace no menos de, ¿qué? 10 años, menos de 10 años, el Teatro Nacional celebraba la Navidad con coreógrafos contemporáneos y modernos. Esa era la celebración de la Navidad. Era maravilloso porque yo cuando hablaba con amigos, artistas de otros países, yo decía, no, en Costa Rica no celebramos por el cascanueces, en Costa Rica celebramos con coreógrafos que salen con sus coreografías y es un festival de coreógrafos riquísimo que se hace en diciembre y esa es la Navidad. Ah, no, de pronto llegaron las señoronas y dijeron, no, aquí hay que ser como Nueva York, como Sydney, como París, como Madrid, hay que poner el cascanueces. Hace el cascanueces. ¿Y qué pasa? Se llena el cascanueces, no cabe un alma, porque toda la gente con la ley introyectada, con la represión introyectada, con toda esa visión de ser subalternos, dicen, tengo que ir a ver el cascanueces, porque si no veo el cascanueces, no tengo cultura. Eso es parte de este mundo. Eso es lo que debemos cambiar, chicos, de la compañía. Eso es lo que debemos cambiar. Hacer lo que hacemos, seguir haciendo lo que hacemos y confiar en nosotros porque lo hacemos. Muchas gracias, profesor. Creo que es muy clara su respuesta. Yo quería hacerle una personalmente, bueno, más bien como solicitarle que me amplíe un punto que tocó durante su charla, porque nos dijo que se le presentaron muchos retos a la hora de empezar a trabajar en su libro. Entonces, como quizás ampliarnos un poquito la explicación sobre los obstáculos que se le presentaron en este trabajo. Claro, Sara. Creo que básicamente lo que yo estaba hablando de los obstáculos era que había mucha resistencia académica con respecto a mi libro. Entonces, porque había como escepticismo de que yo pudiera plantear una metodología para la enseñanza de las artes y que además hiciera durante el libro una crítica, ¿verdad?, a los modelos tradicionales de marioneta, con eso me refiero al ballet, y de robot, con eso me refiero a la danza moderna. Es decir, a seres que repetían en clase lo que el profesor decía, pero sin ningún procesamiento interno, sin ningún flow artístico, sin nada, sino que solamente eran máquinas repetidoras. Entonces, claro, cuando llegaba eso a los pares ciegos externos, me devolvían ahí con unas críticas tremendas, ¿verdad? De que cómo me atrevía, que
filosofía que además yo, por ejemplo, en el libro no hablo del ballet, porque no tengo que hablar del ballet, pero como en la jerarquía moderno-colonial el ballet está aquí y la danza está aquí, entonces yo tendría que referirme al ballet, pero yo lo aclaraba muchas veces, yo no tengo que hablar del ballet, porque yo no tengo nada que ver con el ballet, yo estoy hablando de la danza. Entonces, eran resistencias académicas, resistencias investigativas que surgieron y que me provocaban, digamos, mucho ruido y a la cual yo tenía que estar muy concentrado en mi objetivo de lograr. Por eso, al final, que el libro se publique en la sede del Pacífico es maravilloso porque además es una sede regional, es una sede en que yo trabajo. Creo que ahí están mucha gente demasiado valiosa, estudiantes muy valiosos y que desde ahí vamos a hacer ese pensamiento desobediente y de colonia. Excelente, claro. Sí te respondí. Sí, claro, claro. Eso imaginé, porque es precisamente de todo lo que ha estado usted hablando, ¿verdad? Esa jerarquización del poder y los pensamientos que nos obligan, ¿verdad? Nos calan también la mente y entonces ahí estamos pensando en Claro, eso mismo. por ejemplo, a los amigos que están escuchando, amigas y amigos que están escuchando, aquí tenemos intelectuales grandísimos que no están circulando en los grandes centros de conocimiento simplemente porque no publican en inglés. Sí, nada más por eso, porque no entran en los círculos de la academia en inglés, ¿verdad? Como Frank Hinkelhammer, que es alemán, pero ha hecho toda su carrera en Costa Rica, que es un gran intelectual de los máximos, así, de los máximos, ¿verdad? Y entonces, es decir, ahí es cuando nos damos cuenta que, pues, todos los seres humanos somos iguales, pero no todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, en vez de estarse quejando, hay que hacer siendo. Hay que buscar eso, creer en nosotros, descolonizarse, decirlo, verbalizarlo, decir ya, no voy a creer más en esos universales que ustedes que me están imponiendo. Eso no son mis universales, ¿verdad? Mis universales son otros. Los universales tienen otra historia, tienen una historia que está ubicada en estas tierras, que tienen un pasado violento, que fue violentado por una invasión y un genocidio español y europeo terrible. Todo eso es nuestra historia. Deberíamos de estar estudiando muchísimo más esas culturas, deberíamos de estar viendo. Pero también eso no significa quedarnos en eso, es decir, también escuchándonos lo que estamos haciendo, lo que estamos produciendo. El cine, por ejemplo, el cine está ahorita produciendo muchas cosas. Ver cine nacional, ver danza nacional, asistir al teatro, leer la poesía que escriben los poetas, escuchar la música que tocan los músicos, pero no, ojo, no quiero que se interprete como un chauvinismo, ¿verdad? Como, ay, sí, ay, somos chicos, no, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con palabra propia, ¿sí? Porque justamente el error de la construcción de América Latina a partir del siglo XVIII es ese, esas identidades absurdas inventadas desde Europa, del tico, del argentino, del mexicano, como si fuéramos, solo es para separarnos. América Latina es una sola, es una sola. Sí, muy buen pensamiento, cierto. Muchas gracias. Bueno, ya muchos comentarios, muchas gracias, muchas preguntas, muchas consultas, muy agradecida. Y no sé si tienen alguna otra consulta, algún otro comentario, los invitados, y pueden hacerlo en este momento. Sí, ¿no? Entonces, creo que estaríamos dando fin a su charla, a su ponencia, de parte de la Asociación de la Carrera
de Gestión Cultural, de parte de la coordinación de la carrera también. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros, por instruirnos de esa manera. Esperamos éxitos para usted con ese libro, estamos seguras. Bueno, yo estoy segura que va a ser un éxito. También estamos ansiosos y ansiosas de que salga el libro y sé que va a ser de mucho provecho y que va a ser un avance en esta línea de aprendizaje. Y sin más, creo que es agradecerle solamente. No sé si mis compañeros, tal vez Nicole o alguna tenga algo que decir, o la profe Stephanie, si está por ahí, gusta decir algunas palabras. Bueno, yo también le quiero agradecer al profe, ¿verdad? De parte de la socia, por haber estado aquí, por haber sacado el tiempo. Siento que fue un espacio de mucho aprendizaje, de mucho aprender de usted, ¿verdad? De su conocimiento. Pero sobre todo también quiero agradecer a la carrera, ¿verdad? Por ponernos a un profesor como Jimmy. Ahora lo puse en un estado y creo que no cualquiera tiene la experiencia de tener un profe como él. Entonces creo que en ese sentido tenemos que estar muy agradecidos. Y pues Gracias, gracias. Qué amables sus palabras. Yo nada más, si me lo permiten, quiero unirme al agradecimiento y qué mejor día que hoy, el Día del Autor costarricense. Agradecerle a Jimmy por este valioso aporte que hace no solamente a nivel nacional e internacional, sino también de manera concreta a la carrera, ¿verdad? Yo creo que aquí tiene muchos estudiantes que pueden dar fe del talento, de lo profesional y lo crítico también que ha sido Jimmy en toda esa trayectoria que ha tenido, más que honrada de que sea parte del equipo. Estoy seguro que segurísima que vamos a continuar aprendiendo, trabajando y también divulgando todos esos aportes que Jimmy ha hecho. Realmente muy agradecida también con la Asociación de Estudiantes de la carrera por esta iniciativa, ¿verdad? De dar ese reconocimiento también a los compañeros docentes que han y que siguen dando sus aportes importantísimos al sector. Esperemos que sea la primera de muchísimas más. Vamos a seguir la pista a Jimmy en estas próximas producciones que tenga y también pues invitarles a todos ustedes a que se sumen, ¿verdad? A pasar a papel todas esas ideas y esas visiones y perspectivas que hay en torno al sector y a las artes en particular. Así que invitados completamente a seguir sumándose. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y nada más aprovecho un comercial. Hoy en la tarde, a las 2 de la tarde, hay otra actividad en esta línea de la producción. Así que invitados a seguir las redes sociales de la carrera y también de la asociación para que estén atentos a próximas actividades. Nuevamente, muchas gracias, Jimmy. Un placer, un honor tenerte acá con nosotros. Muchas gracias a todos. Ahí estuve leyendo también los que están escribiendo en el chat. Muchísimas gracias, un honor. Gracias, Stephanie. Gracias, Sara. Y gracias, estudiantes de la asociación. Y nos vemos pronto. Es un placer para nosotros. Muchas gracias a usted. gracias, profe. Hasta luego. Bueno.